Voy a llamar a Juan porque ya son las 4:30. Buenas tardes a todas. Sí, buenas tardes. Bueno, yo veo que hay una maestra de ceremonia, pero como no habíamos coordinado esa parte, no sé si ella va a tener alguna introducción, pero ya son las 4:31, así que yo pienso que ya deberíamos iniciar. Sí. Sí, es correcto. Vamos a hacer una pequeña introducción. Solamente estoy esperando de que todos los panelistas estemos listos. Y en cuanto ustedes me indiquen, con mucho gusto. Y bueno, ya está, nos faltaría nada, bueno, no, ya estamos todos. Vamos con la introducción y todo. Buenas tardes a todos, a todas. Teresita Yanis de Arias. ¿Cómo estás? Claudia, ¿qué tal? ¿Todo bien? Enrique. Sí, muy interesante el panel anterior. Ajá. Hola, Argentina. Hola, hola. Creo que están todos los panelistas ya, ¿no? Sí están, sí están. Ah, bueno.
Podemos dar inicio. Sí. Bueno, entonces empiezo yo con la introducción y ustedes van a hacer una introducción. Yo voy a hacer la introducción. La maestra de ceremonia hace la introducción. No me veo. Raquel, ¿usted me ve? Sí, Perfectamente. Y te oímos también. No toques nada. Ayer se me fue la voz. ¿No? un poquito, Betsy. Ok. Damos inicio. Buenas tardes, damas y caballeros. Resulta grato verlos reunidos mediante esta plataforma de convocatoria abierta hoy para llevar a cabo la tercera sesión técnica titulada Bioética y Desarrollo Sostenible, cuyo eje temático es salud, sociedad y ambiente. Su objetivo, difundir los principios de la bioética y su interrelación con el desarrollo sostenible en el nuevo contexto del COVID-19. Una iniciativa de la Fundación Ciudad del Saber, Centro Internacional de Desarrollo Sostenible de la Ciudad del Saber CIDES, Universidad Católica Santa María la Antigua, Fundación CONAMA de España, Asociación Panameña por el Avance de la Ciencia APANAC, Smithsonian y Secretaría Nacional de la Ciencia y Tecnología CENACYT. Nos acompañan en la tarde de hoy la doctora Argentina Yi, presidenta del Comité Nacional de Bioética de la Investigación y moderadora de esta sesión. Distinguidos expositores que hoy nos acompañan de la Asociación de Bioética de Panamá, ABIOPAN, Enrique Alemán, Teresita Yáñez de Aria, Claudia Vergés de López, María Elena Arango, Raquel Gutiérrez de Mott. Me permito presentar a nuestra moderadora de esta tarde, doctora Argentina Yi. Ella es profesora titular de la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina, Departamento de Microbiología, miembro del Comité de Bioética de la Investigación de la Universidad de Panamá y presidente del Comité Nacional de Bioética de la Investigación. Dentro de sus estudios de pregrado, cuenta con una licenciatura en Biología con especialización en Tecnología Médica 1969, Universidad de Panamá. En cuanto a sus estudios de posgrado, obtiene el profesorado en Docencia Universitaria 1979 de la Universidad de Panamá, maestro en Ciencias con especialización en Entomología Médica 1986 de la Universidad de Panamá. Sus publicaciones durante los 5 últimos años fue coautora del libro Desafío del Agua Urbana con las Américas, Perspectivas de la Academia de la Ciencia y ANAS 2015. Blastocistis, sus controversias biológicas y clínicas, con NALAC, Revista Panameña de Laboratorio Clínico e Investigación, y coautora del libro Calidad del Agua en las Américas, Riesgos y Oportunidades, capítulo de Panamá, Calidad de Agua en Panamá. Le cedo la palabra a la doctora Argentina Yi. No se escucha. No se escucha, doctora. Muchas gracias, Betsy. De verdad que para mí es un grato placer, ¿no? Estar moderando esta mesa con la participación de la Asociación de Bioética de Panamá, ABIOPAN, con estos distinguidos panelistas. Voy solamente para, a manera de coordinación, recordarles que tenemos 15 minutos cada uno para su exposición. Yo voy a leer previamente a la participación de cada uno su breve hoja de vida y luego entonces al final tendremos las preguntas por parte del público y si no las conclusiones y las preguntas que podríamos hacer nosotros como moderador. El desafío 03 de esta sesión es difundir los principios de la bioética y su interrelación con el desarrollo sostenible en el nuevo contexto del COVID-19. Tenemos como primer expositor al doctor Enrique Alemán, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en 1978. Tiene 2 años de internado en la Caja del Seguro Social y en el Hospital Aquilino Tejera, 5 años de residencia en urología en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social. Tiene estudios de posgrado en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Tiene una maestría en bioética de la Universidad del Istmo de Guatemala. Es miembro de muchas asociaciones, miembro de ABIOPAN y labora privadamente en los consultorios médicos Paitilla. Con ustedes, el doctor Enrique Alemán. ¿Tendríamos que compartir la pantalla, doctor, o usted quiere que yo se las pase, como usted diga? No, sí, yo voy a
Déjame ver si logro. Usted tiene mi presentación allá, ¿no? Sí. Pero usted puede compartir la pantalla y usted mismo las pasa, o usted prefiere que yo se las pase. No, yo prefiero pasarlas acá, porque por alguna razón, cuando abro aquí, Ya le dio en Sí. compartir. ¿tú la tienes allá? Qué raro, no la puedo abrir. No la puede abrir, déjeme ver. Compartir pantalla y me sale otra cosa. Ok, ¿tú me la vas a ir pasando entonces? Sí, porque la idea era que usted la abriera desde allá, pero si no puede, Bueno, entonces... pues empezamos. Pues buenas tardes, muchas gracias. En nombre de la doctora Raquel de Moc, presidenta de la Asociación de Bioética de Panamá, y de los demás miembros de la Junta Directiva de Aviopan, agradecemos la invitación a este tercer encuentro. Nos toca hablar nosotros sobre el desarrollo sostenible y la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. ¿Qué es la bioética? La bioética es una reflexión ética sobre una realidad biológica. ¿Y cuáles son las realidades biológicas que vamos a discutir? Desarrollo sostenible, pandemia COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2. El desarrollo sostenible, aquí está repetida la corregí en la anterior, pero es el desarrollo, me gustan las definiciones fáciles, sencillas. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. O, de manera más sencilla, es utilizar los recursos para satisfacer las necesidades humanas sin socavar la integridad y estabilidad del sistema natural. La siguiente. Entonces, este desarrollo del concepto, si todos bien sabemos que la revolución industrial empezó a principios del siglo XIX, quizás a finales del siglo XVIII, eran los criterios económicos, eran los que prevalecían en medio de la revolución industrial. No fue hasta bien avanzado el siglo XX, allá por la década de los 70, es que empezó a hablarse ya de esto del medio ambiente y del derecho sostenible. Nos fuimos tomando conciencia del agotamiento de los recursos naturales. Empezamos a hablar de pérdida de la diversidad biológica, de contaminaciones, de la lluvia ácida, del efecto invernadero, la deforestación, y todos vivimos y recordamos los grandes desastres industriales y ecológicos que hizo ver que había que tocar el tema del medio ambiente y el cuidado con el desarrollo sostenible. Siguiente. Entonces, algo que nunca he logrado entender cómo uno puede, el famoso nivel de confianza, el índice de confianza del consumidor, el ahorro y un derecho sostenible, cómo compensar esto. Muy difícil. Por ejemplo, para atrás, por favor. Si todas las naciones, la anterior, si todas las naciones del mundo, ponme las pizzas, gracias. Si todas las naciones del mundo adoptaran el modo de vida norteamericano, que consume casi la cuarta parte de los recursos de la tierra, que vendría a ser el 7% de la población de los americanos, se necesitarían de 5 a 6 planetas como la Tierra para abastecer. O sea, algo está ocurriendo en el sistema de consumir, de consumo y del uso de los recursos que no puede seguir. La siguiente. Este el término desarrollo sostenible, pues recordar que fue en 1968 con la creación del Club de Roma que personalidades, científicos, no necesariamente países, empezaron a hablar del tema del medio ambiente, y no fue hasta el 72 que la ONU, ya con todas las naciones en Estocolmo, desarrolla la primera cumbre de la Tierra. Pero el término de desarrollo sostenible se pone al tapete de completo en 1987 con el informe Brundtland. Esto es importante porque ya tenemos 40 años hablando de esto. Recordar que en el 92 la segunda cumbre sobre la Tierra
en Río de Janeiro ya se hablaba muy claramente del cambio climático, la diversidad biológica, y recordar el protocolo de Kioto, que está muy en boga, que Estados Unidos salió, pues era que ya ahí se hablaba de la necesidad de la reducción de emisiones y del efecto invernadero. La siguiente. Entonces, el desarrollo sostenible tiene múltiples campos de aplicación. Se nos pidió a Biopan que desarrollemos sobre todo el tema de la alimentación y la agricultura, y los siguientes panelistas en este tema del desarrollo sostenible van a, pues, a desarrollar más la problemática de la alimentación en una situación de pandemia de COVID-19. Siguiente. Entonces, el de la Comisión de la ONU para el Desarrollo Sostenible, en su Agenda 2030, descansa en 3 pilares del desarrollo sostenible. 3 pilares. El desarrollo económico, no hay duda que es importante. Por un desarrollo económico donde no hay desarrollo social tendría muy poca incidencia en una equidad, un equilibrio. Y una vez más se toca el tema de la protección del medio ambiente. Siguiente. Entonces, la buena noticia es de que hay que aceptar y reconocer que los países, las naciones, estamos invirtiendo cientos de millones de dólares en una cantidad de comisiones que se han logrado con objetivos muy precisos. No todo es mala noticia. A través de la PNUD, que es parte de la ONU, pues estas comisiones han venido trabajando, y cuando se analizan, que no es el momento, en casi todas estas comisiones hemos logrado nosotros mejorías dentro de este esfuerzo macro de todos los países. Bueno, pues el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, pues hemos reducido la pobreza y por lo tanto hay menos gente hambrienta y hay más gente alimentada. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Bueno, que no hay duda que un gran grupo que habían salido de la pobreza con toda la pandemia del COVID va a entrar nuevamente a un nivel de pobreza, y esto se va a atrasar. Y esto es parte, pues, del mensaje y la necesidad de hablar del tema. Siguiente. Entonces, ya tenemos alguna idea de lo que es el derecho sostenible, que nos sirve de introducción al tema. Ahora hablemos de lo que es la pandemia, que es una crisis humanitaria, sanitaria y de desarrollo. Ya todos sabemos que el primer caso reconocido fue el 20 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. En menos casi al mes ya se reportaron los primeros casos fuera de China. 10 días después ya se habló de una preocupación internacional, y en menos de 3 meses ya había 100 países involucrados, ya se hablaba de la pandemia. Y Panamá reportó, recordemos, nuestro primer caso el 9 de marzo, pero todos sabemos que ese primer caso ya era, había muchos primeros casos ya, nos agarró bien avanzado. ¿Qué produce la pandemia? El virus del SARS-CoV-2. Dejamos las teorías, todas estas teorías que existen, pero hay toda la evidencia de que el virus SARS-CoV-2 es de origen zoonótico, y que su periodo de incubación, desde que alguien se infecta hasta que lo manifiesta, son de 4 a 7 días. Siguiente. Quizás no hay médicos aquí, pero recordar lo que es un virus, una partícula menor que una bacteria, que tiene una fracción de DNA o RNA en su interior. Ella penetra en la célula, y una vez que está dentro de la célula, libera su RNA, que tiene la capacidad de replicar y producir más RNA, y estos RNA se van a producir más virus, y empieza lo que se conoce esta infección del virus por COVID-19. Siguiente. Entonces, la enfermedad de COVID-19 aprendimos que hay pacientes asintomáticos, hay enfermos leves y enfermos moderados que pueden hacer neumonía, pero que no necesitan oxigenoterapia, y gracias a Dios estos son la mayoría de los pacientes. Existen los enfermos severos que van a requerir algún tratamiento de oxigenoterapia, y estos enfermos críticos con los fenómenos trombóticos y de tormentas de citoquina. El 80% de los casos son leves, 20% requerirán hospitalización, y lo interesante es que en nuestro medio nosotros hemos logrado una tasa de letalidad de los que se enferman, que van a morir, de 2.5%. Siguiente. ¿Por qué es importante?
porque hubo una infección por coronavirus, el MERS, que es del Middle East, infección, que la tasa de letalidad fue del 37%. No ha ocurrido a nosotros con el COVID-2. Siguiente. Algo interesante del COVID-2 es de que la mayoría de los pacientes son asintomáticos leves. Por eso ha sido muy difícil realmente la total colaboración y poder evitar la fácil diseminación de esta infección. Siguiente. Otra buena noticia, que hemos aprendido a tratar esta enfermedad, no vamos a explicar esto, hemos logrado bajar la letalidad de esto, y sobre todo a través del redenvirus, el reazovirus, la heparina, el uso de los corticoides, y aprendimos a demorar en poster pacientes respirados. Hemos aprendido. Esto ha sido algo muy bueno. Porque, ¿dónde quiero llegar con esto? Que hay que felicitar al cuerpo médico, al Ministerio de Salud, porque han hecho todo lo posible para que nos manejemos con una actitud científica. Los casos anecdóticos los hemos echado a un lado. Hay que felicitar. ¿Cuáles son algunas lecciones aprendidas con la pandemia de COVID-19? Y esto para leerlo con calma, ¿no? Los coronavirus tienen capacidad de producir pandemia, y a lo largo de este siglo volveremos a tener cuadros similares. Las buenas medidas de salud pública son fundamentales para el control de esta epidemia. Presentaciones leves o moderadas, como ocurrió con el COVID-2, dificultan el control de estas enfermedades. No es solamente cuestión de salud pública, echarle la culpa a salud pública, hay muchos factores. Es crítico y fundamental la cooperación y la transparencia global, eso lo aprendimos. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que persista la indiferencia del deterioro de la casa común. No hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene. Todos, pero especialmente los jóvenes, debemos indignarnos ante la iniquidad social que se vive, principalmente la iniquidad en educación y salud. La verdadera riqueza de un país no se mide tanto por su desarrollo económico, que sin duda será necesario, sino se mide más bien por la calidad de la educación de sus ciudadanos. Y en esto estamos muy rezagados y diríamos que fracasados. Todos los expertos concuerdan que lo que más ayudará a los pobres salir de la pobreza y lograr disminuir la inequidad es una población educada con altos estándares. Ni los subsidios, ni los paternalismos estatales, ni los clientelismos políticos. Si queremos que la población más vulnerable en el país encuentre la dignidad que se merece, hay que disminuir y desaparecer la inequidad en educación y salud, y esta pandemia nos lo ha demostrado. Lo lamentable en Panamá, para atrás por favor, lo lamentable en Panamá es que tenemos los recursos y el personal para lograr una educación y salud de calidad. No dudamos que hay muchos en el campo de la educación y de la salud que están dando lo mejor de sí para lograrlo y ser coherentes con esta vocación. Pero uno, la inercia natural a mantenerse en un cómodo pasado, no querer cambiar. Dos, los niveles de corrupción e impunidad permeados y permitidos en la sociedad. Y tres, las dirigencias, algunas de las dirigencias gremialistas en educación y en salud, anclados en defender conquistas gremiales sin ser gestores del cambio. Son todos ellos factores que nos impiden a los panameños ese justo desarrollo social. Y finalmente, y necesario, esta última reflexión en esta introducción. Panamá, los panameños, hemos gozado estos 30 años de un envidiable crecimiento económico y de una envidiable paz social y libertad política. Cada 5 años tenemos elecciones pacíficas, sin fraudes ni violencia. Se entrega el poder al ganador por voto. Esto que a las nuevas generaciones les parece natural, los de nuestra generación sabemos que esto no era lo acostumbrado en nuestra historia ismeña.
Esta libertad política y social ha sido obtenida con el sacrificio y la vida de muchos panameños. No queremos volver a la polarización del pasado. Este fin de semana el señor presidente de la República manifestó con tristeza y preocupación que cerca de 250.000 de niños panameños de 0 a 5 años viven en niveles de pobreza multimodal, en dificultades para comer. 1 de cada 5 panameños viven en situación de pobreza, en dificultad de llevar comida a su casa. Todos los panameños, especialmente los más jóvenes, debemos sacudir la modorra, abandonar el piloto automático y volvernos intolerantes a la corrupción e impunidad. Termino con este pensamiento porque esto no se trata de hablar política partidista, sino una realidad. Porque hablamos de esto. Un desarrollo sostenible no es sostenible si no despertamos y dejamos de acostumbrarnos a vivir y aceptar los insostenibles niveles de corrupción, pobreza e iniquidad social. A continuación, el resto de los panelistas irán aterrizando sobre la situación, sobre todo de alimentación y nutrición que puede llevar el COVID-19. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Esta reflexión que ha hecho nos llama a todos a preocuparnos por esta situación de inequidad en el país. Como segunda panelista tenemos a la señora Teresita Yanis de Arias, quien cursó estudios universitarios en la Universidad Internacional de Florida, donde obtuvo el título de Bachelor of Arts in Philosophy y más tarde un Master of Science. Ha trabajado en la Universidad Santa María la Antigua, donde fundó el Departamento de Orientación Profesional, y en el diario La Prensa, donde fue directora de suplementos especiales. De 1984 a 1989 participó políticamente para restaurar la democracia. Una vez cumplida esta tarea, fundó la organización no gubernamental Funda Mujer. Fue legisladora de la República, ocupó la primera vicepresidencia de la Asamblea Legislativa en el periodo 2000-2001 y presidió la Comisión de Asuntos de la Mujer en 2 periodos. De su labor legislativa quedan varias leyes en beneficio de las mujeres y las familias, así como su preocupación y denuncia de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en las áreas cañeras y cafetaleras. De las leyes que presentó y fueron aprobadas, vale la pena destacar la de violencia intrafamiliar y abuso del menor, la de adopciones, la de paternidad responsable, la que modifica las pensiones de viudez, la de derechos de los pacientes y la de protección integral a las adolescentes embarazadas. Con ustedes, Teresita. Señora Teresita, su audio, por favor. Bueno, esto simplemente había dado un breve saludo. Que quisiera pedirle a la moderadora o bien a los técnicos que durante mi presentación no se pusiera abajo, no se fuera exhibiendo lo que voy diciendo por escrito, porque precisamente una de las cosas por las que no he querido usar el PowerPoint es porque esto es una ponencia pequeña pero formal y no quiero confundir con la traslación de eso a un texto debajo de mi cara, que es la que va a aparecer, porque no tengo mayores datos. Así que, bueno, comienzo por decirles que la seguridad alimentaria es el derecho que todas las personas tienen a una alimentación sana, a la disponibilidad y acceso en todo momento a alimentos sanos y de calidad, a su consumo, aprovechamiento biológico o inocuidad. Muchas veces en Panamá tenemos la costumbre de referirnos al tema de soberanía alimentaria, cosa que no existe, puesto que ningún país del mundo logra autoabastecerse de todo aquello que necesita para cubrir las necesidades alimenticias de su población.
Si el derecho humano fundamental es el derecho a la vida, debe quedarnos bien en claro que sin tener una alimentación adecuada, ese derecho no puede garantizarse. Para ello se necesitan políticas públicas y programas adecuados, teniendo en cuenta la realidad de cada país, sus habitantes, su economía, sus recursos materiales, el clima y los eventos tanto de la naturaleza como los humanos que puedan ocurrir en un determinado momento. El reporte global sobre la crisis alimentaria para este 2020, además de presentar los datos sobre el hambre a nivel mundial, señala que la actual pandemia puede hacer aún más grave la situación de aquellas comunidades que ya padecen este problema. Se habla de estrés alimentario en zonas de América Central y se alerta también sobre el problema de los grupos de migrantes, que en el caso de Panamá son un problema relativamente reciente, pero cuya presencia en las áreas fronterizas merece una atención humanitaria adecuada que incluye, por supuesto, la salud y la alimentación. Es probable que según se vayan levantando las restricciones de viaje y se eliminen los cercos sanitarios fronterizos, aumente el número de desplazados. Ya eso se está viendo con muchísima preocupación, bueno, por parte de las autoridades, pero también por aquellas personas que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos. La realidad es que desde el mes de marzo, que se confirma el primer caso de la COVID-19, comenzamos a darnos cuenta de que la magnitud de la pandemia sobrepasa los recursos del país para enfrentar una catástrofe de estas dimensiones. El rápido incremento del número de personas contagiadas debido a la facilidad con que el virus se transmite, la falta de información científica, el aumento de enfermos que necesitaban atención médica inmediata y compleja, puso en jaque a las autoridades y llenó de alarma a la ciudadanía. Creo que si bien el Ministerio de Salud ha intentado ofrecer una atención al problema serio, hay voces también que señalan que no todo lo que se está haciendo en materia de la atención a los enfermos es lo adecuado, tanto en el uso de medicamentos como en el diagnóstico rápido sobre eso. Las primeras medidas, todos sabemos que se concentraron en evitar el contagio, para lo cual se declaró una cuarentena en la que el confinamiento fue la medida principal, con el resultado de la suspensión de contratos de trabajo, cierre de actividades comerciales e industriales, paralización del año escolar y un sinnúmero de complicaciones que han puesto de relieve las fallas inherentes a un modelo económico, a una gestión administrativa y a un sistema político que atraviesan una crisis que no permite ver una solución ni a corto plazo ni eficaz, si es que no tomamos las medidas que se requieren. Y eso también necesita de mucha voluntad política, de un profundo compromiso con los derechos humanos, para que no sean una vez más los pobres los que carguen con la peor parte de esta catástrofe. Si bien en el primer momento reducir los contagios y ofrecer una atención de salud adecuada fue prioritaria, otros problemas se han hecho evidentes, como la falta de un manejo transparente de los recursos del Estado, que a veces se han visto reflejados en denuncias de corrupción inaceptables en medio de una crisis donde está en peligro la vida de decenas de miles de personas en este país, así como reclamos por restricción de varios derechos consagrados en nuestra Constitución y nuestras leyes. Una cosa es que estemos seguros de evitar el contagio y otra cosa es que en el proceso de hacer eso se violen derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, y hemos visto el uso del poder, de la policía y de algunas autoridades que está totalmente fuera del orden constitucional. Pero la urgencia por garantizar a la población una alimentación adecuada es quizás uno de los aspectos que menos se discuten. Hablamos de medicinas, hablamos de si nos encerramos, hablamos de si se abren algunas actividades, pero no estamos hablando de la importancia que tiene un abordaje a mediano y largo plazo que ayuda a cumplir con este derecho fundamental, que es el de poder alimentarnos correctamente y alimentarse así la mayoría de la población. Ni los bonos, ni las transferencias de 100 balboas,
son suficientes para la cantidad de personas que han quedado sin ingresos o los que han visto suspendido su contrato por un tiempo indeterminado. Dependerá de que la evolución de la pandemia permita ir abriendo las diversas actividades económicas y se pueda establecer una hoja de ruta en materia económica que hasta ahora ni se menciona ni nadie conoce. Es cierto que hay programas del gobierno que estaban vigentes y que vienen de antes también, que han servido un poco para paliar esta situación, como son todas las transferencias monetarias, que no son subsidios, las transferencias monetarias tanto de la beca universal, como del Ángel Guardián, como la red de oportunidades, como los 120 a los 65, y además el cobro de pensiones y jubilaciones que de otra manera hubieran lanzado a la pobreza extremísima y a una crisis alimentaria de primer orden a cientos de miles de personas en nuestro país. Los analistas económicos y financieros apuntan a que la crisis podría elevar el desempleo un 25%. Me dicen que ya estamos en el 20%, pero es difícil en esta situación saber exactamente en cuánto estamos, pero eso es una barbaridad. Cifra a la que habría que añadir la de los trabajadores informales cuyo futuro ha quedado en suspenso y que se vislumbra todavía aún más precario. Es obvio que el primer tema a abordar para garantizar la seguridad alimentaria está relacionado con la producción de alimentos. Y ahí hemos visto problemas también. Hemos visto productores teniendo que destruir su cosecha o botarla porque no encuentran salida en el mercado, lo cual es una cosa verdaderamente criminal que aquellos que están todavía en el campo produciendo para que podamos alimentarnos no tengan la posibilidad de sacar sus cosechas al mercado por más de una razón. Y además de promover la producción nacional, pues queda cubrir la mayor cantidad de alimentos prioritarios en esa producción nacional. Aquellos productos que son básicos, fundamentales en la dieta del panameño y que para muchos de ellos ya hace muchos años que Panamá, si no se autoabastece, bueno, no se autoabastece porque ahí entran otros temas que no son de este tema, pero cumple en una buena medida con una cobertura básica de ciertos rubros. Desde hace años, la producción de alimentos ha atravesado por diferentes etapas y dificultades para garantizar el abastecimiento permanente de esos rubros esenciales, sin tener que recurrir a las importaciones periódicas que resultan en desabastecimientos temporales y encarecimiento de productos nacionales, sin hablar además del daño que hace a los productores nacionales. Los pequeños y medianos productores no logran que los diferentes gobiernos hayan ofrecido mejor asesoría técnica, préstamos blandos, seguros para las cosechas y una red de mercadeo eficiente a nivel local, nacional y de exportación. Los nombramientos de los responsables del MIDA en todos los gobiernos ha correspondido siempre a personas vinculadas a actividades agropecuarias de un ramo específico. Hay arroceros, ha habido ganaderos, porcinocultores, es decir, vinculados a la producción, pero probablemente ninguno con una preparación integral que abarque de manera científica las carencias y posibilidades de los pequeños y medianos productores, que son los que deben llevar el peso y deberían ser los que nos abastecen mucho más fácilmente de esos alimentos prioritarios. Los medianos productores se lamentan constantemente del incremento del precio de los insumos que necesitan para sus siembras y cosechas y la falta de garantías de que podrán colocar sus productos a nivel local o nacional. Los grandes productores confrontan a su vez la falta de recursos para el mercadeo de sus productos y para poder aumentar las exportaciones, que ya en algunos rubros sabemos que ha sido muy exitoso. Todos estos asuntos son partes de políticas públicas y programas en otros países donde se ha comprendido que el desarrollo sostenido no es simplemente una frase mágica, sino una aspiración legítima que en un país como el nuestro es posible ir alcanzando si los programas que se inician se evalúan periódicamente y se mejoran y permanecen más allá de cada gobierno, porque simplemente sin ni siquiera evaluarlos ni saber los resultados que han dado, se sustituyen por otros o se modifican. La inseguridad alimentaria y nutricional es la causa de los altos niveles de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Bueno, lo que se conoce como el hambre oculta.
sobre todo en las comarcas indígenas y las zonas rurales de difícil acceso, pero que también en las zonas de la periferia urbana de extrema pobreza podemos encontrar ese mismo problema. La adecuada oferta de alimentos prioritarios supone que la producción de los mismos esté al alcance de todos y en todo momento en el territorio nacional. El acceso supone también la capacidad de adquirir los alimentos, porque todo esto forma parte de lo que es la seguridad alimentaria. De nada sirve que haya alimentos si yo no los puedo adquirir porque no tengo los recursos para ello. Y que estos sean suficientes en cantidad, calidad e inocuidad, lo cual no está al alcance de los grupos que viven en pobreza y en pobreza extrema. No sabemos exactamente qué contienen las bolsas que se están repartiendo de alimentos, que hasta donde yo sé, no hay una evaluación del Ministerio de Salud, que tiene un extraordinario buen departamento de nutrición para saber si el contenido en materia nutricional, es decir, de proteína, de carbohidratos, etcétera, que contiene la bolsa, cubre una necesidad mínima en el tiempo, porque esto no es para una semana, porque hubo una inundación, no, esto ya vamos 7 meses y no pareciera haber todavía una luz en el horizonte. La falta de acceso, por eso en Panamá, no es tanto porque no haya alimentos, como en otros lugares que no se produce, sino como la falta de recursos de un importante sector de la población para no poder adquirirlos. El desplome que se prevé en materia económica agudizará aún más la crisis alimentaria y las medidas aplicadas hasta ahora, que ya se notan insuficientes, lo serán aún más si no se procede con valentía y sensatez a buscar otros métodos que no sean el reparto de bonos a través de agentes políticos o las transferencias electrónicas a los que no tienen contratos suspendidos o no tienen contratos suspendidos pero no les llega absolutamente nada. Aumenta la frecuencia de protestas reclamando la ayuda en materia alimentaria. Y es evidente que para los trabajadores informales y aquellos que no reciben transferencia monetaria electrónica, el único paliativo ha sido, como ya dije, los programas de la Beca Universal, el Ángel Guardián, etc. De otra manera, la pandemia hubiera llevado a una hambruna increíble a un sector muy importante de la población. Las autoridades deben tener un plan para asegurar la alimentación adecuada, que no es una limosna, que no es un favor, con la evaluación del valor nutricional de las bolsas, cuyo contenido debe ser revisado y avalado por el Departamento de Nutrición del MINSA. El abastecimiento permanente de los productos prioritarios debe estar garantizado, así como la vigilancia para evitar el acaparamiento y el aumento desmedido en los precios. Los pequeños y medianos agricultores tienen que recibir todo el apoyo que necesiten para poder producir, para que sus productos lleguen a la población. Las alianzas estratégicas entre el sector público y el privado son impostergables para que la ayuda llegue a todos, incorporando organizaciones no gubernamentales, iglesias, e incluso empresas que tienen excelentes rutas y mecanismos de distribución de productos. Yo les quiero decir que yo en los lugares más remotos de este país, en cualquier kiosco, sea en el Darién o en la comarca Nuevo Buglé, usted encuentra Coca-Cola. Así que por consiguiente, si hay unas rutas de distribución para ese tipo de alimentos o de productos, debería poder haber una alianza público-privada que le permitiera al gobierno saber cómo se hace para poder distribuir de una manera eficaz todas esas cosas. Para que nadie quede sin ayuda, deben establecerse programas que tengan en cuenta las diferentes zonas territoriales y las necesidades específicas de la población en cada una, la producción local y los cambios climáticos que ponen en estado de vulnerabilidad a ciertos grupos. Aquí hay épocas del año en la comarca Nuevo Buglé donde hay un hambre espantosa, que es la que se produce entre el momento en que termina el periodo de verano y se empiezan las cosechas a sembrar, pero todavía no se ha podido cosechar. Y ya termino. La pandemia ha hecho evidente las desigualdades de nuestra sociedad y la limitada capacidad del gobierno para el acceso en todo momento de alimentos nutritivos, suficientes, saludables e inocuos. Ese es el reto ante la pandemia para asegurar la seguridad alimentaria de todos los panameños. Muchas gracias. Y gracias, Teresita. Excelente la participación y ya vamos anotando estos retos para
ver si Panamá puede sumarse al desarrollo sostenible. Ahora continuamos con la doctora Claude Vergés. La doctora Claude es pediatra, neumóloga, tiene una maestría en bioética y derecho, es doctora en educación, profesora titular de ética médica y bioética y presidente del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá. Es miembro del Comité de Bioética del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud, suplente del Comité Nacional de Ética de la Investigación de Panamá, miembro de Aviopan, es miembro de la Red Bioética para Latinoamérica y del Caribe, UNESCO, de la Federación Latinoamericana de Comités de Ética de la Investigación y de diversas asociaciones de bioética. Tiene investigaciones sobre salud y bioética, publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos sobre bioética. Los ejes de trabajo son bioética, derechos humanos, educación superior, derecho a la salud de la niñez y de las mujeres. Con usted, la doctora Claude. Bueno, parece que estaba silenciada. ¿Ya se me escucha? Sí, se te escucha bien. Buenas tardes. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento de todos a los organizadores de este encuentro nacional que ya es el tercero en Panamá, en lo cual participa Aviopan, y podemos ver la evolución de los temas. Y agradecer a las personas que están participando de esto. Entonces, nosotros quiero hablar de por qué consideramos que el hambre es una prioridad ética. Si nosotros hablamos de los aspectos a considerar en la generación de conocimiento desde la perspectiva de bioética, en ningún momento vamos a pretender abarcar todos los conocimientos, ya que la bioética insiste en su carácter multidisciplinario para proponer alternativas de solución. Lo que la bioética quiere es hacer las preguntas que considera esencial en cuanto a la protección y a la valorización de los derechos humanos de cada miembro de la ciudadanía y de las personas que viven en el territorio panameño, pero inclusive más allá en América Latina y en el mundo, ya que estamos en un concepto de mundo global. Y además que permite entonces integrar los conocimientos de todos. Y tenemos que recordar, yo personalmente considero que la pandemia de COVID es una sindemia. Vino a agravar una situación anterior y a evidenciar todas las desigualdades existentes. Lo que hemos hecho nosotros con el mundo tierra, donde cuando vemos de noche, hay lugares muy alumbrados y otros no, pero donde ya se está hablando de la propiedad de la Luna o de Marte. Entonces ya hay un desequilibrio de los que van a poder adquirir propiedad de nuevos mundos que todavía no hemos explorado, dejando la mayoría de las personas por fuera, y está el 90-10 bien. Y esta escultura narra muy bien la pobreza sosteniendo a la riqueza en un desequilibrio que cada vez hace que va mal. Pero también nosotros tenemos que hablar de qué hemos hecho y cuál es nuestra visión. Ya Enrique hablaba del consumismo y Teresita de cómo se tiene que votar alimentos, y el desperdicio de alimento y el hambre hace parte de esa estructura económica que está agravada por los cambios climáticos. Cuando vemos políticos y científicos, que lo que nos preocupa más son los científicos que no son capaces de reconocer la importancia del cambio climático en un evidente conflicto de interés por su pertenencia a algunas estructuras
que aboga por un desarrollo industrial que no toma en cuenta la naturaleza y los acuerdos internacionales suscritos. Y es esencial que tomemos toda esa estructura en cuenta para la paz y un desarrollo sostenible en nuestro mundo tierra. Entonces, cómo la actividad humana se tiene que ver desde un sistema? Y cuando hablamos de los factores determinantes de la salud, son todos los factores externos que ya se venían trabajando desde los años 70 para que es un efecto sistémico donde todo está entrelazado. Y nosotros vemos como la actividad humana en la agricultura, especialmente la agricultura extensiva que utiliza insecticida y pesticida, va a llegar a la polución y la contaminación de las aguas y de nuestros mares. Nosotros tenemos 2 mares que hay muchos trabajos de la UTP, especialmente, o Argentina también mostró de cómo nuestras aguas están contaminadas. También un proceso de urbanización desorganizada que va a provocar un cambio del uso de la tierra, y estamos escuchando cómo los campesinos están desposeídos de sus tierras para un desarrollo urbano descontrolado y que profundiza la deforestación. Esa deforestación que viene de un desarrollo agropecuario extensivo y que además una madera que es considerada preciosa a nivel mundial, y la presión de la población que tiene que adentrarse en los bosques para cultivar, hace que hay un daño al sistema, el ecosistema local, que va a profundizar esa, pero que también va a profundizar el cambio climático y la presión sobre las islas, particularmente en Panamá es muy rica en islas y tiene un riesgo de desaparecer, y sobre la migración. Panamá siendo puente entre América del Sur y América del Norte, y donde los barcos del mundo entero llegan, se habla mucho de la migración externa en su camino hacia Estados Unidos, y poco se habla de la migración interna de los sectores pobres del campesinato a las zonas urbanas, que van a profundizar los procesos, los desórdenes de la urbanización, con el problema de agua potable y desechos. Todos esos cambios, hay muchos trabajos, van a repercutir sobre la salud, representan riesgo para la salud, y que va a depender de la sensibilidad de la persona, y especialmente los grupos vulnerables, niños y personas mayores, pero también del tiempo de intensidad de exposición y la habilidad que está asociado a la pobreza. Y si ustedes miran este cuadro, ven que todos los sistemas biológicos humanos están afectados, pero particularmente está en primer lugar la malnutrición, tanto como desnutrición como obesidad, de lo cual ya se ha hablado. Entonces, estos cambios climáticos van a dañar y van a afectar la disminución del agua, que también está ligado al problema del hambre. Y nosotros, con la lluvia que tenemos por la situación del país y los grandes ríos, nos tenemos la impresión que no es un problema, pero sin embargo la FAO y los organismos de la ONU hablan de la lucha por el agua en el futuro, y de la importancia del agua en la salud y el desarrollo humano, en la cantidad y calidad de los alimentos, y en la sobrevivencia humana y de los animales también. Y hay que tener entonces cuidado, ya volvemos a los problemas de la alimentación y de la paz. Entonces, ¿cómo vamos a elegir las prioridades? Nos vamos a partir, hablando de bioética, de los derechos humanos, social y político plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que están íntimamente ligados a los pactos de derechos sociales.
y que son indivisibles y unidos. Y que como son derechos, son exigencias morales que, que implican el deber de ser satisfechos. Y por lo tanto, un acto correcto cuando vamos a elegir la prioridad va a ser aquel que dé un máximo beneficio para el mayor número de personas. Y somos responsables, los que tenemos acceso del poder, todos los decidores políticos, los científicos que tienen el conocimiento, pero también cada ciudadano responsabilidad moral de lo que vamos a hacer, pero también de lo que no vamos a hacer. Entonces, también el otro principio que está ligado a los derechos humanos y a la ética es la dignidad humana y su responsabilidad social y ambiental. Y la responsabilidad social no es distribuir migajas ni distribuir bonos que son unos paliativos necesarios frente a una situación de pobreza que necesita vivir y sobrevivir más que todo, sino que promover la participación social para una construcción social en equidad y por lo tanto tenemos que aplicar el principio de utilidad en las políticas públicas, de la evaluación objetiva de los intereses de todas las partes y de elegir las que maximizan esos principios objetivos. Y esas políticas y prioridades definitivamente se van a enmarcar en los objetivos de desarrollo sostenible, objetivo 2030. Entonces tenemos que para decidir cuáles son esas prioridades, tenemos que analizar de qué datos y recursos disponemos o de qué duración tiene el problema. ¿Es un problema reciente o es un problema estructural? ¿Cuáles son los actores que entran en... que interactúan en este problema, cuáles son sus relaciones de intereses, cuáles son su grado de vulnerabilidad y de organización y de educación para participar efectivamente en la solución de los problemas, cuáles son las leyes nacionales y el marco internacional de acuerdos que son existentes, cómo se adaptan o no, y cuáles son los recursos existentes y los costos de lo que se tiene que hacer para entonces ver la prioridad en la ejecución de la planificación después de haber priorizado a qué plazo, cuáles van a ser la prioridad inmediata, las que vienen a mediano y a largo plazo, y para ello se necesita de una voluntad política sin la cual ninguna política pública podrá llevarse a cabo, y una rendición de cuenta esencial para que haya una verdadera participación social en un clima de confianza. Entonces, ¿cuáles son? Cuando hablamos del hambre, entonces eso implica un desarrollo rural sostenible. Y nosotros tenemos que ver en nuestras científicos cuál es la estructura de la producción rural, que se adapta a los grandes terrenos y a los pequeños terrenos en función de los equipos, por ejemplo, o de alimentación en agua y los desechos de agua. ¿Cuál es la producción? ¿A qué responde nuestra producción? ¿Cuál es para el consumo interno, para la exportación que vamos a importar? ¿Cómo se distribuye? Cuando vemos que la cadena de frío ha quedado en un limbo o con muy empañada. Entonces, eso va con todos los objetivos del desarrollo humano y los planes de desarrollo del país, que para hablar de desarrollo rural sostenible tenemos que hablar de gestión territorial y de urbanismo y también de gobernanza del agua. Todo está íntimamente ligado. De la educación para crear polos de desarrollo, es imposible llevar agua para un lugar de 3 familias
o electricidad o tener una escuela para 3 familias. Entonces hay que crear polos de desarrollo, pero dejando el interés de la persona. Hay que definitivamente recordar que las pequeñas y medianas empresas necesitan un apoyo porque son las que no van a impactar en la vida cotidiana. Probablemente tengan una menor influencia en el flujo comercial, pero sí son las que nosotros van a mejorar la calidad de vida cotidiana de los habitantes del país y el manejo de los ecosistemas y de la biodiversidad. Por lo tanto, vamos a hablar del acceso a los alimentos, ya lo habló Teresita, y de una alimentación adecuada y de calidad y de una atención integral de salud. Es decir, ahí la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, no es solamente la atención primaria, sino la promoción de la salud y de la alimentación recordando entonces con la ayuda de antropólogos, de sociólogos, de agricultores para eso. Y quiero terminar dándole gracias a los que trabajan con las manos, y el panel anterior nos recordó todos los proyectos de INADE y sus aportes al país, los que trabajan con la cabeza en la universidad y en la ciudad del saber, para lo que ponen el alma y el cuerpo y para que sueñan con transformar el mundo con su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Flor. Excelente esta participación. Y continuamos con la presentación de la doctora María Elena Arango. La doctora María Elena Arango Jaramillo nació en el departamento del Valle, Colombia. Se graduó en la Universidad del Cauca, Colombia, como doctora en Medicina y Cirugía. Hizo la especialidad en Radiología e Imágenes en el Hospital Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de Panamá. Es miembro de Fundagénero y miembro de la directiva de Aviocom. María Elena. El micrófono, María Elena. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Hemos aprendido mucho esta tarde. Vamos a hablar sobre las limitaciones para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, un pequeño repaso, ya más o menos algunos han tocado por encima esto, pero es bueno recalcar que en el 2015 la ONU acordó la Agenda 2030 con los objetivos del milenio, ¿no? Dando una mirada global e integrada a los retos que debe enfrentar la humanidad en los próximos años. Y solamente, como también se ha hablado mucho de esto, recordaré algunos de los objetivos fundamentales, que son 17. El fin de la pobreza. Disculpa, el fin de la pobreza. ¿Van a compartir pantalla o no? Sí, sí, tengo compartir. ¿La están viendo? No, no la estamos viendo. Puse compartir pantalla. Yo puse compartir pantalla. Espérate a ver. Pero no se está compartiendo. Ponga a ver, no, ¿cuál era la campanita? Compartir pantalla. Ya la puse. Compartir. Ahora ¿La sí. están viendo? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ponlo. Ajá. Bien. Estábamos hablando de algunos de los objetivos, que los objetivos son 17. Principalmente, voy a leer algunos: fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, la igualdad de género, agua limpia, energía accesible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, etc. La mayoría de los países han logrado avances moderados en el desarrollo social y económico. Se redujo la pobreza mundial a la mitad. Se han hecho muchos logros, entre esos
el empoderamiento de la mujer y se ha asumido retos que la revolución digital implica para las instituciones. El 30 de enero del 2020, 15 expertos de la OMS declararon una emergencia sanitaria internacional. La emergencia, declarar esto, permite activar todos los sistemas de salud y también en una forma uniforme concientizar a la opinión pública y también para uniformar en alguna forma tratamientos, medidas de prevención. Todos los países se supone que están en una red. Esta pandemia irrumpió súbitamente en el mundo, interrumpiendo el desarrollo de la vida normal. El confinamiento obligatorio para disminuir la transmisión del virus llevó a la pérdida de trabajos, pero antes de eso, la OMS en septiembre había dicho que había más de 33.3 millones de enfermos. En este momento van más de 40 millones de personas contagiadas en 218 países. Hay más de 1 millón de muertos. La mayor cantidad de fallecidos están en los Estados Unidos, Brasil, México y Reino Unido. El confinamiento obligatorio para poder disminuir la transmisión del virus llevó a la pérdida de los trabajos, a romper la cadena de producción y distribución de alimentos, causando hambre. Ha puesto el coronavirus la debilidad de los sistemas de salud y estos muchos se han debilitado aún más por la excesiva demanda. También se ha cambiado abruptamente la forma como se imparte la educación. Según el Foro Económico Mundial, solo el 60% de la población mundial tiene acceso a Internet. En el área de toda Iberoamérica hay 72 millones de personas que no están recibiendo clases, de muchachos, de jóvenes que no están recibiendo clases por falta de acceso a Internet. Es realmente una tragedia que los niños no puedan tener su educación presencial porque en alguna forma ellos también no solamente comparten con los compañeros, que es importante la parte emocional, sino que no reciben la alimentación que les da la escuela. Y una gran cantidad de niños, sus principales nutrientes, los reciben en la escuela. En Perú, o sea, los problemas sociales que han pasado con esta pandemia son incalculables. No más en Perú, más de 4.000 personas han desaparecido y 3.000 entre niñas y adolescentes. Esto ha ocasionado, los suicidios se han aumentado. De enero a mayo tenemos 65 suicidios y en Azuero es la más alta. Los femicidios han aumentado un 37%. Los homicidios entre enero y agosto ya van 345 homicidios. Falta septiembre y octubre. O sea, van más homicidios. El alcoholismo ha aumentado entre las mujeres, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga. Las violaciones han aumentado considerablemente durante la pandemia. En Boquete nomás se han reportado 36 más los que no se han reportado, 36 violaciones, principalmente entre niñas indígenas. La corrupción, como hablaba Teresita y hablaba Claude, que debido a la compra rápida que hubo que hacer de insumos y medicamentos, no se siguieron muchos de los mecanismos de control y aprovechó la gente inescrupulosa para cogerse unos cuantos dólares. El narcotráfico también se ha duplicado en los 2 últimos años. Las enfermedades crónicas han cogido mucho impulso, ha muerto mucha gente como consecuencia de esto, debido a que por la pandemia no se les ha podido atender. Los más afectados en la pandemia son los niños, los ancianos, la mujer pobre y multípara y los enfermos mentales. UNICEF por eso dice que se continúe para no desproteger tanto a los niños, que no se interrumpa la ayuda humanitaria, que se detecten los niños desnutridos y los traten.
Tenemos pocos estudios sobre el estado nutricional de la población. En el 2008, el Ministerio de Salud, mediante su Departamento de Salud Nutricional, creó Moninut, que es un sistema de vigilancia nutricional, y concluyó, después de todos estos estudios, que los problemas principales de la nutrición son el exceso de peso y la desnutrición crónica. Aquí, por ejemplo, tenemos menores de 5 años. Se evaluaron 1.690 menores de 5 años y los principales problemas eran talla baja y exceso de peso, como lo pueden ver en la gráfica. La anemia en los niños entre leve, moderada y severa era 36%, que siempre es considerable, sin contar otros nutrientes. Generalmente esto es por anemia, por falta de hierro o complejo B, B12. En los niños, mire, en cuanto a la prevalencia de exceso de peso en niños menores de 5 años, vemos que en Cunayala y en la región metropolitana no hay muchos problemas con esto, pero Chiriquí, Veraguas y Los Santos tienen el mayor índice de exceso de peso. El estado nutricional en los niños de 5 a 9 años se evaluaron 1.371 y el 30% presentaron exceso de peso. De 10 a 17 años, el 67% eran normales y aproximadamente el 30% estaban entre obesidad y exceso de peso. Y los adultos, ni qué decir, el problema es terrible. De los 1.824 adultos que se evaluaron, el 76% tenían exceso de peso. Miren esta gráfica tan escandalosa, 76.6%. Las embarazadas no se quedan atrás. El 48% tenían exceso de peso. Y miren lo que está comiendo la señora. Papitas fritas. Y eso es común verlo en la calle y en todas partes. Prevalencia de anemias en embarazadas entre leve y moderada, un 30%. El MINSA ahora, el año pasado, en junio del 2019, lanzó la encuesta nacional llamada ENSPA. Se tomaron muestras de 13,000 personas. Este es más completo, se gastaron $4.4 millones. Se están determinando micronutrientes, ácido fólico, perfil lipídico, la presión arterial, pero también se está estudiando los factores sociales y económicos que determinan el estado de salud. Panamá, que es un país considerado de los más ricos de Latinoamérica, es el 4º país con mayor desnutrición infantil. Estamos por debajo solamente de Guatemala, Ecuador y Honduras. El 19% de nuestros niños están desnutridos. La FAO, la OMS, UNICEF, la OPS, dice que América Latina se está alejando de los objetivos del desarrollo sostenible y ni qué decir ahora después de la pandemia, que estamos súper endeudados. El número de personas subalimentadas alcanzó 39 millones. La FAO en el 2008 dijo que el 62% de los indígenas presentaban retraso en el crecimiento en comparación con los no indígenas. La FAO dice que la obesidad es un problema de seguridad alimentaria, que mucha gente no tiene acceso a alimentos nutritivos, baratos, saludables, y tampoco conoce cuáles son los alimentos baratos y saludables. Por lo menos los saludables, no los distingue. El cambio en los hábitos alimenticios, también ahora estamos comiendo alimentos muy procesados e hipercalóricos, muy alto en grasas saturadas, azúcares y sal. Entonces la FAO recomienda conseguir que las familias cuenten con un ingreso estable. Estamos lejos de eso ahora por la pandemia y quién sabe cuándo se podrá lograr esto. Los programas de alimentación escolar no se deben abandonar en ningún momento. Hay que promover, que en alguna época, creo que no sé si fue con el general Torrijos, por esa época se promovió la agricultura, los huertos comunitarios, yo fui a ver algunos. Hay que promover la agricultura familiar, hay que promover hacer programas de educación nutricional desde la escuela primaria para que el niño sepa qué le alimenta y qué no le alimenta. Y además
aplicar impuestos a alimentos nocivos como lo tienen algunos países de Europa. La mayoría de los países de Europa, todo alimento que tenga más del 15% de grasa tiene un impuesto alto. Entonces vemos que la pandemia ha sacado a flote todas las debilidades de la sociedad. Hemos sido atacados por un agente biológico totalmente inesperado, que es el coronavirus, y hay un miedo común generalizado, pero principalmente en las sociedades más desarrolladas. Y nos hemos hecho montones de preguntas. ¿Qué hemos hecho con nuestro planeta? Ahora tenemos que vencer muchos obstáculos. Y como dice Antoine de Saint-Exupéry, que es autor del Principito y que era piloto de la Segunda Guerra Mundial, dice: el hombre se descubre cuando se mide contra un gran obstáculo. En este momento no diría el hombre, sino diría el hombre y la mujer se descubren cuando se mide un gran obstáculo, contra un gran obstáculo. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Bien, bueno, ahora continuamos con la presentación de la doctora Raquel Gutiérrez de Mock, quien es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, es especialista en medicina familiar de la Caja del Seguro Social y de la Universidad de Panamá, tiene una maestría en docencia superior de la Universidad de Panamá, tiene una maestría en filosofía práctica de la Universidad de Panamá, es funcionaria del Ministerio de Salud, profesora de pre- y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, miembro de Aviopan y actualmente presidenta de Aviopan. Y Raquel, hay que dejar de compartir pantalla, María Elena. O yo creo que Raquel puede compartir independientemente. Raquel. María Elena. Ahora sí, Raquel. El micrófono, Raquel. Okay. Se fue a la última. Bueno, muchas gracias a todos. Pues es un honor compartir en esta sesión. En este caso, pues me toca cerrar. Luego, pues de magníficas exposiciones, quisiera, como presidenta de Aviopan, dar más que todo una visión de lo que es la bioética de manera general y de qué manera puede contribuir a clarificar los problemas y las situaciones. Hemos conversado a lo largo de toda la sesión de problemas relacionados con la seguridad alimentaria. Enrique ha expuesto la situación de los principios y valores y de ciertos aspectos como el consumismo, como las situaciones políticas, pues que afectan a la democracia. Luego Teresita nos expuso el concepto de seguridad alimentaria y todas aquellas situaciones que indirectamente lo afectan en la toma de decisiones en un escenario como este de la pandemia, que lo que es la falta de transparencia, que afecta sobre todo esa toma, no solamente a la falta de transparencia, sino la toma inadecuada de algunas decisiones a las poblaciones más vulnerables. Luego explica el problema del hambre, la situación, los diferentes factores que se conjugan para que haya hambre, pero muchos de ellos en una sociedad interdependiente
sobre todo esta visión ecológica que el avance de la ciencia, la tecnología y la bioética trata de presentar, porque ¿qué es lo que hace la bioética? Clarifica en este sentido, entender esta realidad compleja que a todos nos afecta. En este momento, como bien lo explicó María Elena, la situación de la seguridad alimentaria se ve afectada por una pandemia que se acompaña de una situación de desempleo, de confinamiento que afecta los contextos de la niñez escolares, ¿ve? Y cómo esto, pues todo se conjuga para que podamos tener una situación potencialmente pues, preocupante para todos. Entonces, quisiera exponerle a través pues, de mi breve presentación, clarificar el rol de la bioética, ya los dilemas se han presentado, pero sobre todo informar con objetividad. Eso es la bioética. Una situación compleja, informarla con objetividad. Y salvaguardar los derechos humanos, como bien lo explicó la doctora Clough. Importante esto de clarificar estos conflictos que se presentan con la pandemia. Uno de ellos es que el coronavirus afecta principalmente a los grupos vulnerables. Toda la sociedad en este momento está en crisis. Vemos pues, como muchas personas han perdido su empleo y eso pues cambia tu estatus social y definitivamente muchos sufren en nuestra sociedad y eso se palpa. Yo lo palpo en mi consulta cuando hago atención. Mis pacientes, la mayoría no tienen empleo en este momento. Sin embargo, los grupos vulnerables son los más afectados porque siempre hay algo en otros estratos sociales que te ayuda a caer, que te ayuda a sobrevivir un poco, la cultura, ¿ves? La educación que ya se trae de antemano. Pero cuando no hay educación y no hay y muy poco desarrollo cultural, la exposición a la pobreza todavía es mucho más. Entonces la pandemia amenaza a Latinoamérica. El hambre es un resultado de esto, pero también nuestras democracias se están viendo afectadas, la calidad de vida de la gente, la situación económica y política, en cierta forma, porque la pobreza, el problema del hambre, si no es atendido y si no es puesto como un punto prioritario, como bien lo explicó Clough, pues las consecuencias pueden ser realmente pues inimaginables, ¿ve? Porque al entender la pobreza, ¿qué es la pobreza? Hay diferentes definiciones, diferentes categorías, pues la pobreza extrema, que bien alguien, creo que fue María Elena, lo explicó, 19% de los panameños viven en una pobreza extrema, eso se calcula en base al salario. También está lo que es la pobreza estructural, aspectos pues de categorías sociales que ahora procedo unos minutitos a explicar, la subcultura de pobreza, que son personas que incluso pueden tener salarios no tan bajos, pero no tienen ni idea cómo utilizar los escasos recursos. Lo dijo María Elena, o sea, no sabemos cuál es la comida barata y buena. Muchas personas no tienen ni idea de eso. Sumado entonces la pobreza espiritual, el sentido de trascendencia que es tan marcado en el mundo occidental, porque somos muy materialistas y todo lo vemos en función de una realidad simple, dicotómica. Entonces, el concepto de pobreza multidimensional aplica y es necesario porque bien lo dijo María Elena cuando habló de estos conceptos de desarrollo sostenible.
estos experimentos de Amartya Sen cuando explicó el concepto de la pobreza multidimensional, que es ser pobre. O sea, te falta cosas como el agua, el techo, la comida, el internet. O sea, en Panamá, según el análisis de pobreza multidimensional, no, el hecho de que en una casa no haya internet es ser pobre. Y quedó tan marcado con esta pandemia en que los niños que no tenían internet, ellos no han recibido una educación. No tenemos ni idea en este momento, quizás en algunos años lo sabremos, cómo impactó el confinamiento a las clases más desfavorecidas y con el índice de pobreza multidimensional más elevado, porque cuando se conjugó la falta de acceso a la educación, la escasez de alimento, la pobreza espiritual, la educación, los aspectos culturales, la vivienda. Entonces, ¿cómo crecerán estos niños? Y sobre todo, si ya vimos los estudios que nos presentó María Elena, de que de antes de la pandemia existe en Panamá pobreza y desnutrición de la niñez, los menores de 5 años, sobre todo en las áreas en que la pobreza multidimensional es más alta, las áreas indígenas sobre todo. ¿Cómo se conjuga esto con esta pandemia? Con la amenaza por la falta de suministro y ahora pues la falta de apoyo a los agricultores, como nos explicó Clo. Disculpe. Entonces, la falta de conocimientos que subyace a una pobreza cultural y realmente pues una educación apropiada es cómo subsanar esto, ¿ve? Ante un bombardeo de medios de comunicación que inducen a la comida chatarra. Entonces tenemos una gran cantidad de pobres obesos. ¿Ve? Los pocos recursos se consumen mal, pero ahora además tendremos falta de empleo, mucha violencia. ¿Qué será? ¿Cómo podremos enfrentar esto si no podemos vencer la falta de transparencia? Y si el problema de la democracia sigue siendo amenazado por el problema del narcotráfico, de los antivalores de nuestra sociedad, de la pobreza multidimensional creciente. Es un futuro incierto y si no hay una verdadera participación de todos los sectores de nuestra sociedad, un compromiso de los profesionales, de los empresarios, del ciudadano común, pero que tiene conciencia. O sea, yo en lo personal, pues es preocupante, ¿ve? Y quisiera pues que dar lugar a todo aquel que quiera hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias Raquel. Realmente en las preguntas solamente hay una participación que el doctor Alemán contestó, pero yo la voy a leer de todas formas, ¿no? Alguien dice, buenas tardes a todos, he escuchado con atención las dos sesiones, en ambas llevan el título la palabra desarrollo. Sin embargo, ninguno de los panelistas ha definido qué es el desarrollo o qué debemos entender por desarrollo. El doctor Alemán le contesta, evolucionar algo, llevar un proceso, llevar un cambio. Se le agrega un adjetivo según lo que deseamos expresar en ese desarrollo. Por ejemplo, desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo deportivo. Puede ser un desarrollo promotor de la dignidad humana, como puede ser un desarrollo en contra de la dignidad humana. En este caso, un uso de los recursos que sea sostenible. Yo, bueno, podríamos iniciar un diálogo con la participación de todos con relación al desarrollo. Yo siempre, cuando escucho desarrollo sostenible, recuerdo al doctor Rodrigo Tarté que decía que era redundante decir desarrollo sostenible, porque un desarrollo que no es sostenible no es desarrollo. Entonces, el desarrollo sostenible, aunque sea redundante, es importante porque es la responsabilidad que tiene, es la parte ética que tenemos nosotros con las futuras generaciones. Entonces, no sé si podremos abrir un diálogo en este sentido. Yo realmente me han gustado todas las participaciones.
he rescatado, como si yo tuviera que hacer una síntesis. Bueno, Panamá, antes de la pandemia ya teníamos una situación, digamos, perversa en cuanto a la inequidad, porque teníamos era difícil enfrentar una pandemia con una situación de inequidad como tal. Y cuando Teresita menciona que se pueden hacer mejoras para la distribución de alimentos, si nosotros sabemos que hay productos que llegan a los lugares más recónditos. Entonces, eso es una muestra de que falta un poco de voluntad para poder resolver la distribución. Ahora, que la distribución sea de alimentos, que sean inocuos, que tengan la cantidad y la calidad y la educación de las personas para hacer buen uso de ello. Entonces, abrimos este diálogo. La sesión era hasta las 6:30, pero dependiendo de los participantes que más quieran preguntar o de los expositores si quieren hacer un cierre me ha encantado de verdad todos los temas. En general hemos hecho una visión de la situación del país que es preocupante, pero que a la vez a través tenemos que tener sueños y utopías y de pensar que se puede lograr algo. Claro. Bueno, Bueno. yo pienso que como decía Enrique, a la palabra desarrollo hay que ponerle una palabra. Definitivamente el desarrollo viene de la evolución de los infantes cuando pasan de la etapa de bebé, que entran, socializan y van, valga la redundancia, van desarrollando o van afinando el potencial que tienen en el medio ambiente en el cual se desarrollan. Por eso que es muy importante los factores ambientales que van a permitir que este potencial con lo cual ha nacido la persona se desarrolle o no, ¿verdad? Y por eso que yo diría el desarrollo humano es la posibilidad de vivir su proyecto de vida. Y es definitivamente, ha sido acuñado para los gobiernos y para la industria, para que no olviden el aspecto ecológico de unos recursos finitos, ¿verdad? Y los recursos no renovables. Pero aún los recursos renovables como el mar, ya hay que prestarle atención. Entonces yo creo que cuando acuñaron este adjetivo es para recordar nuestras obligaciones con el medio ambiente, de lo cual dependemos en absoluto. Y quizás COVID, yo recargaría de COVID, que nos ha obligado a ver cómo al destruir el medio ambiente, nosotros, por ejemplo, en Panamá, con el Darién, que colinda con el bosque colombiano tan rico, nos estamos exponiendo a nuevas enfermedades desconocidas que no sabemos manejar y que entonces, y también todo lo que hemos dado de los cambios climáticos, la pobreza, el hambre, que han obligado a plasmar los objetivos del desarrollo 2030. Entonces, yo creo que quizás sea el momento como de cómo lograr una economía ecológica. Todos los países europeos en eso son los más avanzados, en ver cómo reconvertir la economía para que haya menos impacto sobre el medio ambiente, vivir sobre el medio ambiente, reducir el consumismo desenfrenado para poder consumir lo que necesitemos, sino más. Eso
eso sería mi respuesta en particular, pero estoy abierta al diálogo. La verdad que he aprendido muchísimo en todo el día de hoy. Yo también. Raquel iba a decir algo. Sí. Bueno, aportando y siguiendo el hilo conductor de la doctora Clon, pienso pues que hablando de desarrollo, de manera global, pues uno se preocupa, pero ¿cómo podremos afrontar esto? Y yo creo que el desarrollo científico, tecnológico de nuestra sociedad es quien realmente al final podrá ayudarnos a vencer estas enormes brechas que se están creando en educación, en cultura, ¿ve? Porque siempre aquí en Panamá se va metiendo un cierto equilibrio. Me acuerdo que Ana Elena Porras nos habló mucho de un libro, de un tema de lo que es la cultura e interoceanidad. Aquí se habían mantenido ciertos estratos, ¿verdad? Armónicamente, o por lo menos en un ambiente de paz, por así decirlo, pero preocupa que pueda haber rupturas, ¿verdad? De esa armonía entre diferentes estratos sociales, que llegue un momento en que no lleguemos a reconocernos, ¿ves? Que una clase media educada y personas muy pudientes que tienen un acceso muy avanzado a la educación y al avance científico-tecnológico, lo tengan tanto, pero que las clases vulnerables, las personas que aparecen en estratos vulnerables se queden tan atrás que no lleguemos a reconocernos y que el conflicto surja porque no nos reconocemos. Pero pienso que a través de la ciencia y la tecnología y la buena voluntad política se pudiera vencer estas cosas, porque este es un país pequeño. Entonces, el desarrollo material, científico, tecnológico, no hay que dejar de impulsarlo, pero para lograr esa armonía y esa integración entre estos diferentes mundos que hay en Panamá, porque aquí hay emporio comercial, aquí está el Canal de Panamá. Quienes trabajan en el Canal de Panamá es como si fueran de otro mundo, otra cultura, otra manera de trabajar y de salud ocupacional al resto del país. Y la gente que vive en ciertas áreas de la ciudad es como si fuera de otro país. Para lograr esa armonía tiene que haber también desarrollo humano. Tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de trascendencia y de esa visión ecológica y que este es el mundo de todos, ¿ve? Y que si realmente no nos interesa otras personas, todos vamos realmente a salir afectados porque los ríos son de todo, las playas son de todo, todos tenemos derecho a los recursos naturales. Comprender esto, hacer comprender esto a todos los niños de nuestro país es sumamente importante para que realmente se mantenga esta armonía que siempre ha habido en Panamá, a pesar de la corrupción, de tantas cosas que son negativas en nuestro país, pero al lado de otros países hay algo que nos ayuda a que haya ese equilibrio que cada vez se está debilitando más. Entonces, el problema del hambre debe ser abordado como prioritario, como siempre nos ha dicho Clon, porque por allí se puede dar una ruptura peligrosa con el problema del hambre. Así que pienso pues que la ciencia, la tecnología, junto con los valores, el desarrollo práctico, ético, moral de nuestra sociedad, podrán rescatar a nuestra sociedad, a nuestro pequeño país, que es maravilloso. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias Raquel. No sé si Teresita, ¿quieres decir algo? Sí, sí, muy breve. Yo creo que todos estamos claros en el diagnóstico. Está requete hecho, requete probado, requete conversado. Pero ¿cómo se pasa del diagnóstico a la solución de todo y cada uno de esos problemas? Y yo creo que esas soluciones pasan por varios actores. El primero, voy a usar una frase que no me gusta porque está tan manida que no.
que es la voluntad política. Es decir, no se puede seguir planteando al país cada 5 años candidaturas, y voy a hablar así porque yo no estoy en política partidaria, estoy hablando de la gran política con P mayúscula, que más vale que le prestemos atención. Cada 5 años se nos ofrece una serie de opciones electorales que ninguna, desde hace mucho tiempo, apunta a un proyecto de país donde quepamos y prosperemos todos. Es decir, hay propuestas para el desarrollo del canal, la ampliación del canal, las nuevas esclusas, para la consolidación del centro bancario, hay para toda una serie de actividades, de políticas, de propuestas que algunas ni se llevan a cabo, pero que va dirigido a un sector. Pero ¿cuál es la propuesta para ese otro sector que no logra insertarse en el mundo moderno, que no logra insertarse en el Panamá en el que vivimos todos los que estamos participando en este taller? Es decir, y no son cosas ni siquiera tan dramáticas. Cada vez que aquí se empieza a hablar del tema de la educación, que parece ser como una especie de mentolatum, de curita, que se pone cada vez, aquí todo se resuelve con la educación. Pero ¿qué educación? ¿Qué educación tenemos en un país donde hay niños que salen de 6º grado y no saben leer? Les estoy diciendo porque les estoy hablando desde mi casa, estoy en el interior, donde tengo 2 niños que viven aquí en mi propiedad, que uno de 6º grado y uno de 4º. Yo descubrí el año pasado, a mediados de año, que ninguno de los dos sabía leer. Y tuve que contratar una tutora para resolver ese problema. Hay que saber leer, hay que saber escribir, y hay que saberse las 4 operaciones básicas de aritmética, porque sobre eso se construye todo el saber humano. Sobre eso se adquiere el conocimiento de la historia, de la literatura, pero se estudia la química, la física, el cálculo. Entonces, nos perdemos primero en los grandes proyectos esos maravillosos que sí, nos deslumbran y nos hacen sentir que somos capaces de hacerlo, pero que no le llegan a la mayoría de la gente. La educación tiene que pasar por eso, y esa renovación tiene que pasar por 2 cosas. La primera es la exigencia a los gremios magisteriales, que además de preocuparse por sus conquistas laborales, que puede que sean legítimas, es más, creo que lo son, esas conquistas laborales vayan acompañadas de una rendición de cuentas de qué es lo que le dejan a la sociedad, ¿no? Ese problema hay que resolverlo, y hay que resolverlo ahí a lo básico. Mientras no vayamos, pues después podremos hablar de desarrollo científico, etc. Pero el que no obtuvo eso en la escuela primaria, una educación básica mínima. Segundo, una educación moderna que tiene que cada cierto tiempo plantearse los currículums. No puede ser posible, por ejemplo, a nivel de la universidad, el sistema que tiene la Universidad de Panamá, en que un profesor se gana una cátedra, y esa cátedra es su propiedad, y durante 20 años dicta una cátedra que si no es una persona comprometida, que sabe, repite durante 20 años lo mismo que está haciendo. Tendríamos que ir al sistema que tienen las universidades norteamericanas, que es el tenure, que es la permanencia. Tú te ganas, cuando tú tienes publicaciones, buena evaluación de tu colega, buena evaluación de los estudiantes, calidad en tu enseñanza, tú te ganas el derecho a enseñar de manera permanente, que no te pueden votar cada año. Pero no quiere decir que tú te ganaste la cátedra de cómo caminan las hormigas, y aunque las hormigas ya no existan, tú vas a seguir dictando una cátedra de cómo caminan las hormigas, ¿no? Eso es todo el sistema. Empieza, fíjate, me salí de la primaria para llegar a más arriba. Es totalmente absurdo. Y entonces, claro, la gente sale de allí con unas carencias culturales tan grandes. Y lo repito muchas veces porque me muevo entre gente muy diferente. Usted puede tener mucho dinero. Es más, usted puede hasta ser exitoso en muchísimas cosas. Pero el proceso de construir a una persona, volverse una persona culta, una persona que tenga un conocimiento para vivir en el mundo contemporáneo con las referencias de dónde venimos y a dónde queremos ir, empieza en la niñez, empieza en la infancia. Los libros que tú no te leíste de niño, de adolescente, no te los vas a leer cuando eres una mujer madura ni cuando eres una anciana como yo. Todo eso es un acervo que se va haciendo a lo largo de la vida. Entonces, prestar atención a la educación no es seguir hablando de que sí, tenemos que mejorar la educación, si no atendemos a cosas tan fundamentales como esas, ¿no?
En segundo lugar, aquí hay que plantearse un nuevo modelo económico, y que por eso no estoy hablando de nada que sea extraordinariamente difícil. En este país, los únicos que pagan impuestos son los asalariados que están en planilla. Todos los demás se la saltan. La gente que rinde servicios profesionales, la gente que tiene otros ingresos, se salta la paga de los impuestos. Pero claro, nadie quiere pagar impuestos. Yo tampoco quiero, porque yo no quiero que mis impuestos, ¿no?, vayan a parar al bolsillo de cualquier corrupto que en los últimos 10 años o 12 años de este país, lo único que faltó que se llevaran fueron los clavos de las paredes de los ministerios y las instituciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues a partir de gente como nosotros, que somos gente que tenemos una conciencia de los problemas del país, hay que participar. Hay que participar en los gremios, hay que participar en los partidos, cualesquiera que sean, porque algunos van a venir. No hay democracia sin partidos políticos. El que les diga eso, les está echando un cuento. En los partidos políticos, en los gremios, en las organizaciones como esta, como Aviopan, que se pronuncia sobre un tema y tiene un cierto peso. Todas estas actividades tienen un peso en que alguien diga, pero mira, es que yo oí que se pueden hacer las cosas de otra manera. Yo tengo que decirle que no sé si es la pandemia, el encierro, el aislamiento. Yo, que normalmente soy una persona muy optimista, me siento bien abrumada cuando miro hacia adelante, y bueno, no veo cómo vamos a poder salir, no de la pandemia que saldremos, sino a poder cumplir con algunos de estos sueños y estas utopías de las que hablaba Claude. Ya. Bien, yo no sé si podemos ir, no sé si María Elena y el doctor Enrique quisieran dar algunas palabras finales para ir ya concluyendo. Creo que todo lo que han dicho, súper interesante, y lo que yo voy a decir es una cosita bobita, realmente, pero que yo veo que desde el niño desde pequeño no le enseñan compromiso con nada. Los japoneses cogen las escuelas y les enseñan a los niños a que tienen que tener el pupitre limpio, por ejemplo, y les enseñan que lo tienen que lijar, que lo tienen que hacer. Los niños pintan las escuelas. Aquí es abuso infantil. O sea, en nuestros países subdesarrollados es abuso infantil. La comunidad tampoco se compromete. Una calle rota, pasan todos los carros, se rompe eso, se rompen los carros y la comunidad no se organiza, por lo menos para tapar el hueco entre todos, hacer algo que no necesariamente tenga que depender del Estado, sino un compromiso general. Y si la sociedad toda es así, cuando esas mismas personas lleguen a puestos de más alto, seguro que tienen una actitud diferente. Siguiendo la línea, voy a ser también muy corto. Si uno pregunta, ¿no?, ¿quién es la figura principal responsable sobre la educación en Panamá? Son los educadores, los padres de familia y los educadores. Entonces yo pienso que los educadores no pueden perder ese rol, esa responsabilidad, y tiene que ser una responsabilidad activa. No podemos echar la culpa simplemente a la clase política, que sí tiene una responsabilidad. Pero somos los educadores los principales responsables de mejorar la calidad de la educación. Yo soy médico. ¿Quiénes somos los principales responsables de la calidad de salud que está en el país? Sí, hay la clase política, el ministerio, pero somos los médicos los principales responsables. Y a mí me consta de que hay médicos en salud pública extraordinarios, trabajando y dando esa milla extra. Bueno, entonces tenemos que seguir por esa línea, no importa cómo está la política y eso, y trabajar en eso. Yo veo que hay mucha calidad en los profesionales panameños, tanto en educación y en salud, y que podemos echar adelante. Si no mejoramos y no lo estamos haciendo, el nivel de educación de este kinder, pre-kinder, adelante, nos van a esperar, no importa el desarrollo económico que tengamos, no vamos a tener un desarrollo sostenible, vamos a ver de esta forma. Tendremos un desarrollo económico, en el cual un 5, 10, 15% de la población sacarán un gran beneficio, sacaremos un gran beneficio, porque tenemos un nivel de educación, pero el resto. Entonces, la única manera de poder realmente caminar y salir del marasmo que tenemos
está en nuestra educación. Hay esfuerzos, pero no son suficientes. Yo no espero muy poco de la clase política actual, de algunos de la clase política actual, que están más preocupados en el clientelismo, pero hay políticos buenos, hay educadores muy buenos, y yo pienso que los gremios médicos de educación tienen una responsabilidad ineludible de comprometerse a mejorar no solamente sus conquistas, que son merecidas, sino también la calidad de educación. Y en Panamá tenemos un nivel de educación espantoso la diferencia que hay, y eso seguirá marcando la diferencia social. Remarco lo que ha hecho todo esto. Sí, bien. Finalmente llegamos a unas conclusiones de que la educación es fundamental, incluso para el problema del hambre que hemos estado conversando. Y yo los invito a que hay otras mesas de ENADES donde se va a hablar sobre educación. Nosotros hemos hecho parte de un FODA con educación en donde hemos visto las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Y si es bien es cierto, se han logrado algunos, como se dijo aquí, diagnósticos hay que sobran y sabemos ya qué es lo que hay que hacer. Bueno, pasa por los mismos análisis que hemos hecho. La corrupción, el clientelismo no permite, y el desarrollo de la gran diferencia entre la educación en el país con relación a la educación global, la educación en las áreas urbanas con la educación en el área rural, y qué decir con la educación en las comarcas. Entonces, vemos que todo está concatenado y al final tenemos que luchar simultáneamente en todos estos frentes para poder lograr tener un país que aspiremos tenga un desarrollo sostenible. Yo no sé, con estas palabras voy cerrando ya, no sé si Betsy va a decir algo. No. Sí, en efecto. A ver. Y bien, pues de esta manera agradecemos a todos los presentes su participación en este tercer foro Bioética y Desarrollo Sostenible. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Muy buena sesión, ¿eh? Hasta luego, Juan. Un gusto. Ahí seguiremos en contacto. Un placer. Nos vemos.